comunidad cristiana no pues alcanza, a nuestros amigos que se conectan en las redes sociales. También fue una semana, ¿cómo estuvo su semana en esta semana? Estuvo medio accidentada, dijo Ali, ¿cierto? Varias familias están enfermas. Yasmín está en casa, recuperándose, está con medicamentos, no se sentía del todo bien, por eso prefirió no venir. Estemos orando por ella, por su corazón, Dios restaure todo su cuerpo. También oremos por Janet. Ayer fuimos al grupo de vida en Sprinter. Ella estaba súper mal, estaba ahí, pero era estaba así como Janet, ¿cierto, Janet? Que tú no estás mirando, estaba como un estómago así colgando. De ahí se fue, tuvo que ir a acostar, pero desde el cuarto estaba escuchando, estaban los demás familiares, amigos. Estuvo bien bonito ayer. Y así que ya pronto prepárense los de Prairie Grove, vamos a comenzar nuestro grupo de vida, y los de Sarsenton también. Va a ser un día sábado en la tardecita. Y bueno, Marvel también está enferma con Julio, y estamos orando también por ellos. Así que hoy día el mensaje se llama Dejando la banca. ¿Para qué? Para ser titular. ¿Cuántos de ustedes han estado sentados en la banca esperando su oportunidad? ¿Tú, Camila? Gracias, Camila, por levantar la mano. No, decía que estaba arreglando la luz ahí en la gráfica. Pensé que me estabas diciendo, sí, yo estaba esperando mi momento. Recién me dijo, pastor, la próxima semana va a tener menos cantantes, así que yo estoy disponible para cantar. Gloria a Dios, le dije, Señor, porque tú traes, Señor, la respuesta a tiempo. Alice va a viajar a Chile, así que oremos también por el viaje de Alice a Chile, ¿ya? Pero muchas veces estamos en la iglesia, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, estamos en la banca. ¿Cuántos se han sentido de estar en la banca? ¿O cuántos lo han dejado en la banca? A mí me han dejado varias veces en la banca, castigado. Ahí, no, espera, no es tu tiempo. Y yo veía como Dios sí me empezaba a usar, pero el hombre no quería dejarme usar. Y es por eso que cuando pasamos acá adelante a hacer el tiempo de la comunión, de la Santa Cena, de las ofrendas, de la oración, diversos, no importa que muchas veces uno diga, hermano, lo hizo largo, lo hizo corto, lo hizo un poco aburrido, lo hizo muy dinámico, muy entretenido. No importa, pero su vida está comenzando a salir de la banca y a comenzar a ser titular. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere. Piensa usted que la iglesia es un partido de fútbol para ganar el campeonato. Una persona puede ganar un partido de fútbol, pero en equipo se gana el campeonato. No podemos solo ganar un campeonato. Messi no pudo solo ganar un campeonato, tenía que estar el equipo trabajando. ¿Para qué? Para poder ganar juntos, para trabajar para él. También decían que Barcelona trabajaba para él, lo hacían brillar a él. Pero en la vida cristiana, en nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que ganar una gran victoria como iglesia, como comunidad, como matrimonio, como familia en Cristo. Pero Dios necesita que usted sea un jugador dedicado, un jugador serio, comprometido con su reino. No necesita personas que se queden en la banca. Es tiempo de dejar la banca y comenzar ¿a qué? Es tiempo de comenzar ¿a qué? Es tiempo de comenzar y dejar esa banca. ¿Quiere seguir estando en esa banca ahí? Esperando su tiempo. Yo me doy cuenta que acá en Estados Unidos, cuando uno ha ido a los juegos, diversos juegos, cuando el equipo va ganando con mucha diferencia. Ejemplo, el otro día fuimos nosotros
hemos ido a varios partidos de básquetbol de la high school y nos invitan y le echamos porra a la high school de Farmington, porque son nuestros amigos, son nuestra familia que es de allá, nuestra familia americana. Entonces nosotros gritamos y echamos porra y todo eso. Árbitro, saqueo. No le grito nada de eso, no crea que hace. Y resulta que cuando ya van ganando por 40 puntos y están en el último tiempo, en el tiempo número 4, algo así, el cuarto número 4, entran los más jovencitos, los junior, ¿cómo es? Porque están los seniors, después entran como los más jovencitos que no son parte del equipo titular y lo hacen jugar. Y claro, y se entusiasman porque van ganando 40 puntos arriba y ellos están y tratan de hacer las cosas. Pero, ¿realmente usted quiere seguir sentado en la banca esperando que el marcador diga, no, ya tienen un buen marcador, una diferencia de 50 puntos para que usted pueda entrar? ¿O usted realmente se quiere preparar? ¿Y para qué? Para dejar de estar en la banca. Santiago 1:22, el apóstol Santiago, más conocido como el hermano de Jesús, Santiago, el hermano por María y José. El apóstol Santiago nos escribe en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hoy tenemos un día frío, un día donde muchas familias están enfermas, varias familias dejaron de asistir y tenemos sillas vacías, pero también tenemos otras ocupadas. Pero las que están ocupadas están con corazones comprometidos con el reino de Dios. Y las que están vacías, los que faltaron al juego del día, estarán con corazones comprometidos con el Señor. Muchas veces escuchamos mensajes poderosos y tomamos notas y decimos aleluya, gloria a Dios, praise the Lord, amén, y empezamos hasta bailar ahí, ¿cierto? Porque el Señor me habló poderoso mensaje, pastor, el Señor me habló, tocó mi corazón. Pero al salir del templo y del edificio, seguimos siendo las mismas personas. Seguimos siendo iguales, llevando las mismas vidas. No hay cambio en nosotros. Como dice la mamá, te entra la palabra por un oído y te sale por el otro. Escuchamos mensajes tras mensajes y no hay cambio en nuestra vida en la semana. ¿Por qué? Porque seguimos sentados en la banca. Y estar sentado en la banca, el apóstol Santiago nos confronta y nos dice una verdad incómoda. Nos está diciendo esto: déjense de ser solamente oidores, sino que sean hacedores de la palabra. No se engañen a ustedes mismos. Escuchar sin obedecer solamente es un autoengaño espiritual. Usted puede escuchar sermones, puede escuchar la palabra de Dios. Una vez escuché a un pastor que vino, abrió la Biblia y comenzó a leer esta misma palabra. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Cerró la Biblia y se bajó del escenario. Y la gente quedó así como, ¿qué? ¿Esa es la palabra del Señor? ¿Vinieron a escuchar palabra del Señor? Esa es la palabra del Señor. Lo demás es una exhortación o un estudio a la palabra del Señor. Pero realmente cuando escuchamos la palabra del Señor, no entra por un oído, no sale por el otro. Hay un autoengaño espiritualmente tenemos. La iglesia no está para calentar sillas. Yo siempre escuché a mis pastores viejitos, cuando tenía 16 años, que decían, usted no vino aquí a calentar bancas, no vino a calentar sillas. Bueno, bancas, porque yo era de esa iglesia de banca, pentecostal. Pero realmente no estamos para venir a calentar sillas.
plástico, de metal, con esponja, con cómodas, de butaca en un cine. No, estamos para vivir el Evangelio. La palabra está ¿para qué? Para ser escuchada, pero ser vivida. Si no, somos turistas espirituales. ¿Por qué? Porque no estamos siendo hacedores. Mira lo que dice: los oidores no cambian nada, los hacedores transforman todo. A la siguiente slide, por favor. Ahí está Messi. Ahí está para Messi, para los que les gusta Messi. Los oidores no cambian, los hacedores transforman. Sean hacedores, no solamente oidores, nos dice Santiago. El problema no es oír, el problema es quedarte solamente oyendo. Hay gente que le encanta y toda la semana se pasa escuchando podcasts, ve predicaciones en YouTube, autolibros, ¿cómo se llama? Libros de voz, en voz, y pasan toda la semana oyendo. Pero a la práctica no llevan nada. El oír te va a informar, te va a traer conocimiento. ¿Sabía que tenía 12 costillas o 12 costillas? Yo no sabía. ¿Usted sabía o no? Que tenía 12 costillas por un lado y 12 costillas por el otro. ¿Sabía que tenía 33 vértebras en su cuerpo? En su columna vertebral. Yo no lo sabía. Y hoy día quedé deslumbrado y Dios me enseñó eso y cómo se puede interpretar de esa manera. Así que gracias a Annalise por traer ese conocimiento a nuestra vida. Pero ese conocimiento, si no hay un cambio en hacer algo diferente en nuestra vida, que nuestra vida cambie, no pasa nada. Si no nos transforma en ser personas, en ser cristianos realmente que obedecen y hacen activamente la voluntad de Dios, no sirve de nada. Jesús nos dijo en Mateo 7:21: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día me dirán: Señor, yo en tu nombre profetizaba, ¿cierto? En tu nombre echaba fuera demonios, en tu nombre daba a comer a los pobres. No conozco, obradores de maldad, hacedores de maldad. Porque creían que porque hacían algunas cosas iban a tener entrada en el reino de los cielos. Pero así como hacían cosas buenas, hacían cosas peores. Así lo que escriben con una mano, con el codo, como dice el dicho, borran los demás. Eso les pasa casi siempre a los zurdos, ¿cierto? Que están escribiendo los que son zurdos, y como van escribiendo, la tinta va hacia allá, y con el sin querer, con la mano, la tinta va manchando. Pero en estos versículos, Dios nos está diciendo: hey, puedes conocer mucho de la Biblia, puedes tener mucho saber de todos los versículos de memoria, y aún así no vivirla. He conocido personas durante mi vida como cristiano, como pastor, en la iglesia, e incluso hasta aquí, personas que se saben la Biblia, que la hablan antes que yo incluso la diga, personas que pueden venir y sabérsela y hablártela de pasajes de memoria, pero no viven el espíritu de la palabra de Dios. La palabra tiene un espíritu en sí misma. No podemos, por ejemplo, cuando le dicen: hey, perdona. Leímos que dice perdonar, ¿cierto? ¿Y perdonamos? No. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el espíritu de por qué Dios nos está pidiendo que perdonemos. Cuando entendemos el espíritu, el origen de por qué Dios nos pide que perdonemos, por qué Dios nos pide que seamos generosos, por qué Dios nos pide que ayudemos, por qué Dios nos pide que no calumniemos, que no chismorriemos, no sé cómo será la palabra. Tenemos que entender que hay algo
mayor, un espíritu mayor en la palabra que es para el beneficio nuestro. Puedes estar en la iglesia todos los días, pero aún así no estar haciendo la voluntad de Dios. Podemos venir todos los domingos a la iglesia, pero aún así no estar haciendo la voluntad de Dios. El Evangelio no fue dado para que sea escuchado, el Evangelio, sino para que sea vivido. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Hablar de Cristo no es solamente hablemos de Jesús. Y no podemos hablar de Jesús como un personaje histórico, como un personaje relevante, influyente, pero a Jesús no lo hacemos parte de nuestra vida. ¿O no? Entonces puedo hablar mucho de Jesús, pero a Jesús no lo invito a vivir conmigo en mi casa. No lo invito a realmente tomar la decisión en mi vida. Jesús, ¿realmente crees que me debo comprar este vehículo? Y Jesús va a decir, no te lo compres, porque viene una crisis económica en el país. Y va a estar malos los trabajos, van a estar malas muchas cosas. Entonces, estoy preguntando a Jesús. Entonces, es eso. Escuchar sin obedecer es engañarse a uno mismo, nos dice el apóstol Santiago. El engaño más peligroso no viene del diablo. Viene de pensar que porque estamos bien, solamente estamos bien, ¿por qué? Porque vinimos a la iglesia el día domingo y estamos escuchando la palabra de Dios. Escuchar no reemplaza la obediencia. Escuchar la palabra de Dios no va a reemplazar lo que esa misma palabra te está diciendo que tienes que hacer. Y muchas veces Dios nos insta a perdonar a nosotros, unos a otros, y ¿qué hacemos nosotros? No perdonamos. Entonces no estamos engañando a nosotros mismos, y nos entra la palabra por un oído y sale por el otro. Asistir no reemplaza la entrega. Asistir a una iglesia no reemplaza que tú seas comprometido. No reemplaza a poner la fe en acción. Santiago continúa diciéndonos que la palabra es como un espejo. En este mismo capítulo, después nos dice él que él nos muestra la palabra de Dios como un espejo. Y nos muestra tal cual somos. Cuando tú lees la palabra de Dios, hay gente que no le gusta leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque les duele. Está pisando los callos, los paredes, ¿cierto? Los pies. ¡Ay! Me duele, me incomoda. Entonces, la palabra de Dios, debemos nosotros, si nos está hablando, debemos tomarla, la palabra de Dios, escucharla, pero ponerla en práctica y ser intencionales cuando la ponemos en práctica. Tu espejo, cuando tú te miras al espejo frente a la palabra, no va a cambiar tu rostro, ¿cierto? Yo no he visto personas que porque leen la palabra son más bonitos hoy en día. Pero sí he visto personas que leen la palabra, que la viven y que sus vidas sí son transformadas. Y bendicen, inspiran. En cambio, la obediencia sí cambia tu vida. Cuando tú realmente obedeces a la palabra del Señor, va a cambiar tu vida. La banca es cómoda, pero el Evangelio es acción y compromiso. El estar en la silla, en la banca, en lo espiritualmente, estoy hablando, o ponlo como en los ejemplos que tú quieras. Para todo está relacionado. Tú puedes estar trabajando. Esta palabra te dice que si tú estás en la banca, estás trabajando y tú dices, no, yo hago lo justo y necesario, porque a eso me pagan. Pero podrías mandar, no sé, hacer las cosas mejor, mandarlo de la mejor manera, hacer las cosas de la mejor disposición. No, si me pagan solamente por eso. Entonces quiere decir que nosotros no estamos aplicando la palabra de Dios en nuestra vida. Como esposos, bueno, si ella me saluda, la saludo en la mañana. Si ella me da un beso, le doy un beso. Si me dice te amo, le digo te amo. ¿Cierto? ¿Cierto, mi amor? Si me pide perdón primero, yo
la perdono y le pido perdón también. La palabra nos lleva a salir de la comodidad, de estar en la banca. Hay personas que están en la banca y se sienten cómodos, porque no juegan, pero cobran tranquilamente. Y Dios nos está mostrando que la banca representa la comodidad, nuestra pasividad, nuestra seguridad. Estamos tan relajados ahí, ay, estoy en la banca. Deja que corran ellos nomás. Si pierden, perdieron ellos. Si ganan, ganamos todos. Pero si pierden tu equipo, no eres parte de... Es como cuando la iglesia dice, uy, la iglesia fracasó del pastor tanto. No fracasó el pastor tanto. El pastor Juanito Pérez no fracasó. ¿Saben quién fracasó? Fracasó la iglesia. Porque la iglesia no trabajó como un equipo. Entonces nos lleva a la comodidad de esa banca, a estar en la rutina religiosa de cada semana. ¿Sabe? Yo le había pedido a otra persona hoy día que hiciera la comunión. Pero sin querer, queriendo, Alice traía algo preparado. Y lo hizo. Y yo dije, Señor, ¿tú cómo haces las cosas? Porque la hermana estaba enferma y no iba a poder venir. Pero yo dije, bueno, lo voy a hacer yo. Pero sin querer, en una me doy vuelta y veo a Alice. Y empieza a hacerlo. Y yo dije, pues yo le dije a Alice que hiciera otra cosa, no, que hiciera eso. Entonces, pero ella ya lo traía preparado y fue de bendiciones poder escucharla, lo que nos transmitió. Es porque no está cómoda en la banca siendo un espectador, a ver qué me van a enseñar hoy día, a ver qué canción nueva traen, o esa canción que me gusta a mí, si la cantan bien, se siente la presencia de Dios. Pero si no cantan esa canción, no, la presencia de Dios no se siente. Porque no se trata, es su gusto, es un estilo musical, pero la alabanza, la adoración no es para usted, es para el Señor. A Él le tiene que gustar. Hay gente que quiere estar en la banca cómodo y dice, pastor, déjeme así, tranquilo, así como estoy bien. Es que necesitas ser más romántico con tu esposa. No, déjeme así, yo no quiero ser romántico con mi esposa. Y muchos no son ni tibios, no son ni tibios ni calientes, sino que son tibios. Y les recomiendo no ser tibio, porque dice la Biblia que los tibios Dios los va a vomitar. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que dejar de jugar al cristino y realmente comenzar a ser cristianos. Tenemos que comenzar a ser cristianos, hijos e hijas de Dios, que hablan la verdad, que viven la verdad, que no sea un compromiso a medias, que no sea una acción a medias, que no sea generosidad a media, que no sea la verdad a media, porque todo lo que es a media es pecado. Cuando tú no eres generoso con lo que Dios te está llevando a ser generoso, estás pecando, ¿o no? ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? ¿Fueron generosos o no fueron generosos? Trajeron la mitad de lo que habían vendido de su tierra a los pies de los apóstoles y la otra mitad se lo guardaron. ¿Era de ellos? Era de ellos. ¿Lo podrían haber guardado? Sí. Pero ellos dijeron, vendimos y esto nos dieron por el terreno. ¿A quién estaban engañando? Al Espíritu Santo. Entonces, cuando somos generosos a media, y Dios ya nos dijo que teníamos que hacer, estamos pecando. Cuando realmente decimos la verdad a media, estamos pecando, porque estamos omitiendo la verdad completa. Un compromiso a media, no, así nomás, no, hasta por ahí nomás, te comprometo con el Señor y la iglesia con el pastor, no, hasta por ahí nomás. ¿Por qué? ¿Tu compromiso en tu matrimonio cómo es?
a medias. No, es que es 50 y 50, porque así funciona la cosa. No es 50 y 50 el matrimonio. Tiene que ser 100 y 100. Porque cuando fracasan, después dices, sí, pero yo puse mi 50%. No, tenías que poner tu 100%. Para que no fracasara, para que funcionara. Y la otra persona tenía que poner su 100%. Porque quiere decir que hubo un 50% que ninguno de los dos quería poner. Un 50% más. Entonces el Evangelio, ¿qué nos va a llevar? Nos va a sacar de la banca, pero nos empuja, nos lleva a algo diferente. Tú puedes estar cómodo en la banca, pero el Evangelio nos lleva a amar a aquel que no te ama. Aquella persona que es difícil de amar, el Evangelio nos llama a amar a aquella persona. Pero si estoy en la banca, tranquilo, déjeme aquí nomás. El Evangelio nos llama a perdonar a aquella persona que nos hirió, que nos hizo daño. Y es difícil, sí, pero es el Evangelio puesto en acción, el Evangelio. Pero déjeme aquí, si estoy bien en la banca, estoy cómodo, yo no molesto a nadie. No molesto a nadie, ni nadie me molesta a mí, estamos re bien. El Evangelio nos llama a servir cuando nadie te ve. Y cuando nadie te ve, tú sirves tranquilamente. Pero después no tienes que decir delante de los demás, nadie me veía cuando yo estaba haciendo esto, nadie me veía cuando yo estaba haciendo lo otro. No, deja que Dios te honre. Hablar de Cristo, ¿dónde qué? ¿Dónde es difícil? ¿Dónde se avergüenza? Hablar de Cristo, ¿dónde qué? ¿Dónde les complica? ¿Dónde nos complica hablar de Cristo? En nuestro trabajo. No queremos muchas veces que los demás digan, usted es cristiano. Usted es evangélico. Usted no es de la iglesia verdadera. No es de la que fundaron los apóstoles. Usted realmente hable de Cristo en su trabajo, hable de Cristo con su familia, con sus vecinos, hable de Cristo. Pero ponga el Evangelio en acción. Salga de la banca. ¿Sabe qué? Jesús nos dijo, vayan y escuchen. No nos dijo eso, vayan y escuchen. Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahora la pregunta es, ¿estamos siendo discípulos? Y no me diga, mi hijo es mi discípulo. Está bien, su hijo tiene que ser un discípulo de Cristo. Pero estamos haciendo, aparte de nuestros hijos, nuestra familia, nuestro entorno, de la casa, del hogar, estamos haciendo discípulos hacia afuera. Estamos hablando a alguien de Cristo. Nuestra fe verdadera está produciendo un movimiento que esté impactando la vida de los demás. Estamos siendo de inspiración, de beneficio para los demás. Al salir de la banca, ¿cómo se ve eso en la práctica? Se ve amando a aquellos que son difíciles de amar. Por ejemplo, el otro día yo decía a mi esposa, uno como pastor no es monedita de oro para caerle bien a todos, ¿cierto? Pero a veces la gente se enoja con uno, ¿por qué? Porque uno predica la palabra. Hay gente que se disgustaba conmigo porque yo decía, tienes que cuidar a tu esposa, tienes que velar por ella. Si tu esposa anda ahí con su ropa toda fea, desgastada, y tú no eres capaz de comprarle ropa nueva, estás mal delante de Dios. Estás en la banca, no estás jugando el juego de tu matrimonio. Dentro como padres, si no le decimos las cosas verdaderas a nuestros hijos, si no lo llevamos en disciplina en el Señor con amor, ¿qué pasará el día de mañana?
ese arbolito se nos va a doblar. ¿Y de qué disciplina estoy hablando yo? Disciplina en el Señor. ¿Saben lo que es la disciplina? Disciplina viene de discipular. Y disciplina en las iglesias nos han enseñado que es aquella persona que comete un error. Tú la tomas y la pones en el rincón, dada vuelta, ¿cierto? Con el sombrero de oreja de burro. Así nos castigaban en mis tiempos. Nos ponían en el rincón en el salón con la oreja de burro. Y en la iglesia, si alguien hacía algo mal, no, ya no puede servir. Váyase usted al rincón, no tiene ni derecho ni de opinar. Pero si alguien cometió un error, ¿qué significa la disciplina? Que tú tomas un tiempo, ¿para qué? Para discipular nuevamente, para volver a enseñar lo que no se entendió bien, para volver a enseñar lo que la otra persona no entendió bien o lo que tú no transmitiste bien. ¿Cuál puede ser un plato difícil de hacer? ¿Cuál sería un plato difícil de hacer? Tamales. Los tamales. Para ti, ¿cuál sería un plato difícil de hacer, Alice? Chileno. Pastel de choclo. Sí, lleva mucho proceso. Para ti, un plato ecuatoriano, ¿cuál sería algo difícil de hacer? La fanesca. Un plato difícil de hacer, Anaí. Enchiladas. Sí, porque yo la otra vez traté de hacer esos rollitos y se me desarmaban completamente. Algunas veces traté de hacerlo así, de freírlo y se me desarmaban. Yo no cocino más cocina mexicana. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo usted lo hace? Le dice a su hijo, a su hija, y a su hijo también le tiene que enseñar a cocinar. Si no, el día de mañana él va a llegar y decir, la esposa me tiene que cocinar. No. Como decía mi mamá, tiene que aprender a cocinar porque quizás su esposa le sale flojita. Y gracias a Dios mi esposa salió espectacular. Sabe cocinar mejor que la comida chilena que yo. Pero en otros casos familiares, a mis pobres primos no les salió bien el tema. Pero ¿qué pasó? Cuando usted dice, vamos a hacer los tamales, y le dicen, mira, el primer paso es, mira, yo lo hago, y ponen la hoja y ponen la ¿cómo se llama? La pasta. La masa, después el relleno, después la dobla aquí, acá, allá, se pone de esta cosa dentro de la hervidora, la tamalera. Y ahora el segundo paso, yo lo hago y tú me ayudas, Adrián y Galilea. Entonces le empieza a mostrar cómo se hace y ellos la van ayudando. Pero el tercer paso es, ya ahora ustedes lo hacen y yo le ayudo. Yo soy su ayudante. Entonces ellos ya van a saber, porque miraron primero el primer paso, la segunda le ayudaron a usted y ahora ellos están a cargo y usted le ayuda. Y en el cuarto paso, ellos lo hacen y usted solamente mira. Eso es enseñar completamente. Esos 4 pasos dentro del discipulado, cuando uno quiere discipular a alguien, ¿cómo le enseña usted a orar a una persona? ¿Como a usted le enseñaron a orar o no? O a veces ya va mejorando eso. Mira, tienes que cerrar los ojos. A mí me enseñaron así, cierra tus ojos, dobla tus rodillas. No, dobla tus rodillas primero, cierra tus ojos, si te va a caer. Dobla tus rodillas, cierra tus ojos, ponte así y comienza a pedirle al Señor. Y yo que era chiquitito, me ponía así en la iglesia, me doblaba mi rodilla, cerraba los ojos y me ponía a orar en mis propias palabras.
Porque escuchaban a los hermanos, ramos, saca la basura, quema la rama seca, porque estaban los hermanos hablando en lengua. Y yo que lo que hacía, porque no sabía, pensaba que así se oraba. Y mi papá me decía, hijo, estás hablando en lengua. Y yo le decía, estoy intentándolo, papito. ¿Por qué? Porque no conocía que el hablar en lengua no es algo de mí que nace, es algo que el Espíritu Santo te entrega. Y Dios nos todos entrega eso. Pero, ¿cómo llevamos las prácticas, las cosas de esa manera? Saliendo, practicando, enseñando. ¿Para qué? Si usted no practica, está en la banca y no precalienta, va a entrar corriendo y el primer, como pique corriendo por la orilla, se va a desgarrar. Le va a dar un calambre, un tirón. ¿Por qué? Porque su cuerpo no está preparado. Pero cuando Dios nos llama a amar a aquellos que son difíciles, comienza a hacerlo con los que no son tan difíciles. El otro día le dije a una amiga, tú tienes que decirle te amo a tus papás más seguidos. Tienes que abrazarlo, darle las gracias. Pero que ellos no me quieren abrazar, no me quieren dar las gracias. Tienes que comenzar a hacerlo tú, ser intencional. Cuando perdonamos a aquellos que nos hacen daño, qué difícil perdonar a aquellos que nos hacen daño. Cuando servimos sin aplauso, dejamos que Dios nos honre. Cuando dejamos que Dios pelee por nosotros, Él nos defienda. Cuando vivimos en santidad, cuando nadie nos mira. Porque delante de ustedes, todos podemos, delante aquí en la iglesia, todos ponemos una cara de piedad delante de Dios. Pero cuando nadie nos mira, nos transformamos. Cuando nadie nos mira, decimos cosas que no queremos decir, pensamos cosas que no queremos pensar, vemos cosas que no debemos ver y hacemos cosas que no tenemos que hacer. La santidad va en todo lo que hacemos, tiene que agradar y adorar a Dios. Dios quiere derramar su vino nuevo ¿en qué? ¿En copas qué? ¿En copas sucias? No, en copas limpias. En odres nuevos. Pero si yo no estoy cambiando mi forma de vivir, ¿cómo Dios va a poder obrar en mí? Debemos compartir a Cristo sin vergüenza, sin ninguna vergüenza. Él quiere usar su vida, Él quiere usar mi vida, pero debemos compartir a Cristo, a los demás. Y al obedecer a Cristo, compartiendo el Evangelio, usted va a ser transformado. El Evangelio debemos predicarlo, pero a través de nuestra vida. Y para terminar, tu vida es el mensaje más poderoso que Dios puede usar. Ejemplo, aquí tenemos a Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho yo creo que es uno de los mejores futbolistas, porque él disfrutaba, él no jugaba por dinero, no jugaba por ranking, por tener trofeos. Él jugaba porque le encantaba jugar, él disfrutaba. Pero fuera del estadio, fuera del deporte, creo que vivía una vida. ¿Qué decían de Ronaldinho Gaúcho? Que andaba en fiestas, que siempre andaba borracho, que andaba con una y otra mujer. Se les perdonaba todo porque dentro de la cancha era espectacular. Pero fuera, ¿qué es lo que se decía de él? Hasta llegaron a detenerlo en Paraguay, lo metieron a la cárcel. Pero fue algo como manipulado. Pero cuando tu vida es un mensaje poderoso, cuando
Hay personas que, ¿saben qué? Nunca realmente van a leer la Biblia, nunca se la van a saber de memoria, pero al ver tu vida, ellos van a aprender acerca de Jesús. Quizás las personas que nunca han leído un versículo acerca de generosidad, pero cuando tú eres generoso, ¿qué es lo que pasa? Ellos aprenden a ser generosos. En mi familia nunca aprendimos en la casa alguna palabra que mi papá nos diera que teníamos que ser generosos. Mi papá y mi mamá han sido sumamente generosos. Toda su vida fueron generosos. E incluso hasta el día de hoy mi papá con Alzheimer le trae, mi mamá le lleva galletitas al hogar de ancianos. Le llega pasteles, Coca-Cola, y a él le encanta. Pero cuando está comiendo, dice, ¿qué? No se olvida de darle a otro. Pero te da una cucharada, no le da más allá porque le encanta lo dulce. Pero toda su vida nos enseñaron y su forma de vida hizo que nosotros seamos, yo y mis hermanas, mi hermano, seamos generosos. Vivamos la generosidad. Y no lo aprendimos exactamente de la Biblia, lo aprendimos ¿dónde? En nuestro hogar. Viendo a nuestros papás ser generosos. Ellos sí lo aprendieron de la palabra del Señor. Pero muchas personas en tu casa, en tu trabajo, en la calle, en las redes sociales, van a aprender acerca de Dios a través de ti. Mira, dice Pablo, nos dice 2 Corintios 3:2. Ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Predicamos más con nuestro carácter y forma de ser que con una Biblia abierta en el Salmo 91. Usted deja la Biblia abierta en el Salmo 91 pensando que el Salmo 91 va a traer protección a su casa. Predicamos más con nuestra obediencia a la voluntad de Dios que con nuestras ofrendas, que con nuestras caras piadosas y con palabras delicadas en la iglesia. ¿Saben? Esto no lo tenía planeado. Gracias por la palabra. Alice, por favor, ven, sube aquí al escenario. Somos una carta abierta. Muchas veces decimos, ¿cómo voy a predicarle a gente acerca de mi testimonio? ¿Cómo vamos? Ella no sabe que, ¿cierto que no sabe que te voy a pedir que subiera a sacar? Ni siquiera sabe lo que vamos a hacer. Pero ¿cómo nosotros podemos hablar de Jesucristo? De tres formas. Y la primera es, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Sin Cristo en tu vida. Lo puede hacer como resumir para que, pero que sea también potente. Era súper polola. Súper noviera. Tenía muchos novios. Tenía muchos novios. Y me gustaban mucho las fiestas. Vivía en fiestas y también me gustaba un poco el trabajo. Ya. Esa así era tu vida antes de Cristo. Pero en eso te basabas. O sea, si Cristo no hubiese llegado a tu vida, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué imaginas tú que hubiese pasado con tu vida? Yo creo que estaría en la calle. Estarías en la calle. No tendría familia. Quizás en la prostitución. Ya. Contar de Cristo antes, cómo era tu vida sin Cristo. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo fue el día que Cristo llegó a tu vida? ¿Cómo fue esa instancia cuando Cristo pudiste aceptarlo en tu corazón, Él llenó tu corazón? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué viviste en ese día? Pese que iba a una iglesia cristiana desde pequeña, vivía mucho tiempo apartada. Y llevaba como una doble vida, porque iba a la iglesia, hacía cosas, pero tenía esta vida oculta que nadie sabía. Pero el Señor transformó mi vida
realmente comprendí cuando nació mi hija. Comprendí que si él no tenía nada, que tomé tantas malas decisiones, porque había sufrido tanto, pero él volcó su amor y a pesar que le había fallado tantas veces, comprendí que podía avanzar con mi hija, pero tomada de la mano de él. ¿Y qué sentiste en ese día, en lo especial en tu corazón, la alegría, el gozo? ¿Cómo fue esa experiencia de tener? Fue un gozo que no había tenido nunca. Fue paz que no había habido en mi corazón. Y fue la tranquilidad y la confianza que él depositó de que, pese a que no tuve quizás amor del que yo quería, él era el que suplía todas las necesidades y cubría cada área de mi corazón. ¿Y cómo ha sido tu vida con Jesús? Maravillosa. Ha costado mucho. Han pasado muchas circunstancias, pero en todas el Señor ha estado, no he estado sola. Vivo tranquila, formé un hogar. Hubo una oración de 2 años por la persona que hoy está a mi lado, que es mi esposo. Aprendí a depender de Dios, a que mi confianza era en Dios, a que Él tenía que ser el centro de mi vida. Podemos ver que en la vida de cada uno de nosotros existe un antes de Jesús, el día que Jesús llegó a nuestra vida, y nuestra vida con Jesús. Antes, el día que Jesús llega a nuestra vida, y después. Esa es la forma que nosotros podemos dar testimonio de nuestra vida, de lo que hemos vivido. Cada uno de nosotros, si yo lo hago subir acá, tiene un antes, ese día que recibió a Jesús, y un después. Tendríamos fácilmente estando toda la noche escuchando diferentes testimonios, y no solamente de una situación, sino que diferentes testimonios que han pasado desde que aceptamos a Jesús en nuestra vida, cómo Dios ha ido trabajando. Y esa es la forma en la cual nosotros tenemos que decir: hey, somos una carta abierta, somos el mensaje de Dios, que muchas personas no van a leer la Biblia, pero sí van a leer nuestra vida, van a ver nuestra vida. Gracias, Alice. Hay un predicador que decía, habla de Jesús en todo lugar, en todas partes, a quien fuera necesario. Y cuando fuese necesario, abre tu boca. Entonces quería decir el escritor, no es bíblico eso, sino que el escritor quería decir que con nuestra forma de vida, nosotros hablamos más fuerte que con nuestras palabras. La iglesia no necesita más oyentes. La iglesia necesita más hacedores. Personas que se pongan a hacer la voluntad de Dios, lo que Dios está hablando para tu vida. El mundo no necesita más mensajes. El mundo necesita a creyentes que vivan lo que predican, que vivan en lo que creen. Hoy Dios te dice: no te quedes más sentado en la banca. Y no estamos hablando de un ejemplo de la banca como antigua de la iglesia, no, ni una silla. Dios te está diciendo: hey, ¿sabes qué? Yo te di un llamado, y ese llamado está en Cristo. Dios te ha dado dones espirituales que no estás poniéndolo
a disposición de la edificación del cuerpo de Cristo. Dios nos está diciendo, salgamos de la banca y comencemos a vivir la palabra, comencemos a predicar con nuestra vida, pero también con nuestra boca. No podemos quedarnos callados sin decir nada. La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Cómo dice la canción que es basada de la palabra? ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído, que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les predica? Si nos sirve esto nos sirve que seamos buenas personas. Sirve realmente que podamos ser de impacto, de bendición para los demás. Los tiempos son cortos cada vez más. Ya ven, y tenemos personas como mi amigo decía, pero desde chico vengo escuchando que Jesús, y tenemos 47 años, y venimos escuchando juntos desde los 47 años que Jesús viene, que Jesús viene, que Jesús viene, y Jesús nunca viene. Pero hoy es un día que estamos más aproximados a que Jesús venga. Hoy día mismo puede venir Jesús. O puede venir en una semana más, en un año más. Pero ¿qué va a ser de nuestra vida? ¿Cómo va a ser nuestro último año delante de Jesús? ¿Realmente lo vamos a vivir dignamente? Que Él diga, hey, ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿Le enseñaste a tus hijos acerca de mí? ¿Le enseñaste de forma de vida cómo se tenía que vivir? ¿Le hablaste a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos? A veces tú fácilmente puedes tomar el celular y ver qué amigo ha dejado de asistir a la iglesia, que ya no asiste a ninguna iglesia. Y fácilmente podrías comenzar a invitarlo para a tu casa tomarse un café con un pancito dulce, con una dona. ¿Para qué? Para hablarles que Jesús hay esperanza. Tenemos familiares que si el día de hoy mueren, se van para el infierno. Y nosotros no estamos haciendo nada por cambiar ese destino. Y el Señor, un día vamos a estar delante de su trono y nos va a decir, ¿qué hiciste? Pudiéndole hablar, no le hablaste. Eso es pecado. Es que yo. Déjate de yo, déjate de mí. ¿Por qué el aparato se llama iPhone? Yo, ¿cierto? El fono, el celular mío. iPad, todo mí, porque es todo egoísmo. Es todo centrado en mí, en ti. Todo es tú. Y no tiene que ser así. Tiene que ser amar a Dios por sobre todas las cosas y después a tu prójimo como a ti mismo. Hoy es tiempo de examinarnos y decir, Señor, ya no quiero ser oyente, quiero ser un libro abierto que brilla, que la gente pueda encontrar palabra, consejo en mí. Quiero que las personas vean el brillo de Jesús en mi vida. Quiero que las personas vean fe en mi forma de vivir. ¿Estamos viviendo el Evangelio o solamente lo estamos escuchando? Habla como eras antes. Habla el día que llegó Jesús a tu vida. Habla desde que Jesús ha comenzado tu vida, has tenido alto y bajo. Yo he sido una montaña rusa con el Señor, para arriba, para abajo. Pero aún así el Señor me sacó del hoyo, me libró, me limpió, me bañó completo, me dio una nueva oportunidad. Y me comenzó a usar. Y después yo decidí prepararme más para que Dios más me usara. Y cada día le digo, Señor, enséñame más cosas. ¿Sabe lo que Dios hizo esta semana para que yo hablara más de su palabra?
Dios usó a mi esposa. Y mi esposa me empezó a decir: amor, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Qué tiene que ver el rapto con la venida del Señor? Son la misma cosa, son cosas diferentes. ¿Cuándo vendrá el milenio? Y tuve que estar ahí. Tuvimos quizás 2 horas conversando acerca de las 4 posturas diferentes que existen dentro de ese tema. Porque yo puedo tener una, ¿cierto? Pero yo tengo que enseñar las 4. ¿Para qué? Para que cada uno decida lo que va a elegir y cuál es lo que va a creer. Yo sé lo que creo, pero eso no quita mi salvación. Usted puede pensar que la iglesia se va a ir antes que venga el tiempo, ¿cierto?, de la gran tribulación y la tribulación. Algunos van a pensar que se va a ir al medio, otros porque que la iglesia se va a ir al final. Pero eso quita algo, le afecta algo a su salvación. Nada. Por eso es tan importante disponerse. Entonces, Dios, que lo que viene, me dice: a tu propia esposa, enséñale cosas. Y ella me dijo: amor, ya vamos a tener que empezar nuestros estudios juntos para ir aprendiendo. Y dije: claro que sí, mi amor, no hay ningún problema. Y viene, y hoy día en la mañana estábamos en la oficina mía y dice: amor, ¿qué significa teología? Y yo le dije: bueno, logía, filosofía, ¿es cierto? Toda logía es estudio, como una ciencia es el estudio, y teo significa Dios. O sea, teología significa es el estudio de Dios. Ah, me dijo, ¿sabías? ¿Cómo me quería pillar? ¿Ven cómo me quería pillar? A ver si yo no sabía. Pero eso me lleva aquí, a cada día aprender más de Dios. Pero no solamente aprenderlo, sino que comenzar a vivirlo. Y es momento de dejar nuestra banca y comenzar a vivir su palabra, su evangelio y nuestro propósito en nuestra vida. Si usted quiere comenzar a vivir, salir de la banca y comenzar a vivir una vida diferente, decirle en este momento: Señor, ¿sabe qué? Yo ya no quiero ser más un visitante de domingo, no quiero más ser un cristino, no, quiero ser un cristiano, un hijo, una hija de Dios verdadero. Yo le invito a que pase a este lugar. Yo quiero orar por usted.